Hola mis amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, yo soy Jaime y estoy encantada de pasar este tiempo con ustedes porque saben que me encanta que pasen este tiempo conmigo. El video de hoy es más bien una video reacción. Estaremos reaccionando a un video que estuve viendo ayer en YouTube y que la verdad me dejó sin palabras, me dejó espantada, me dejó asombrada, sorprendida, porque realmente yo lo esperaba todo, menos esto. Es una familia cubana a la que están tratando de desalojar del lugar donde están viviendo, familia que tiene niños pequeños y bueno, ya lo vamos a estar viendo en el trayecto del video. Yo realmente esperaba cualquier cosa de este país, cualquier cosa. Aquí hay hambre, aquí hay miseria, aquí no hay medicamentos. Aquí usted va a un hospital y no hay nada, absolutamente nada, ni para operar, no hay reactivos para hacer un hemograma. Aquí realmente no hay nada, y ni contarles, usted va a la farmacia y es por gusto, todos los medicamentos los debe comprar por fuera a altos precios. Y desgraciadamente no todo el mundo tiene un familiar ni un amigo en el extranjero que los ayude. Entonces, según estuve entendiendo, ellos están viviendo en una casa que era de la mamá del esposo y que se fue del país, pero ella era médico, la señora era médico y la casa es una casa vinculada. Yo realmente no sé mucho de leyes, por eso quiero que ustedes lo vean y si alguien puede, por favor, ayudarlos, los ayude. Yo de todas formas voy a estar dejando el link del video ahí en la descripción para que ustedes busquen el video completo y bueno, puedan apoyar a esta familia, puedan ver lo que realmente está pasando. Ya les digo, yo esperaba cualquier cosa aquí, pero desalojo. Y eso es algo que realmente yo no puedo entender, porque cuando yo estudié en la historia de Cuba, decía claramente que la Revolución Cubana había erradicado dos grandes males, que eran el desalojo y el desempleo. Y yo realmente no sé el nombre que ustedes le darán a esto, pero para mí esto es desalojo. Esto es desalojo. Vamos a estar viendo para que ustedes también me den su opinión. No es que yo disfrute, te lo digo, perdóname que yo esté alterada. No, perdóname que yo esté alterada, pero sí, ustedes van a ver por qué razón estoy alterada. No queremos ser famosos, no disfrutamos exponer nuestra vida, no, para nada. Le damos gracias a Dios porque gracias a Dios hemos conocido a personas maravillosas, con corazones maravillosos, que Dios ha usado como instrumento para bendecirnos, para ayudarnos a tragarnos, a pasar este trago extremadamente amargo que se sufre y se vive en este país. En Cuba, estamos en Cuba, somos cubanos, vivimos en Cuba. En Cuba, muchos de ustedes ya saben que hay muchos problemas de vivienda, entre los 10.000 millones de problemas más que hay. Bien, estoy hablando de Cuba, yo sé que en los demás países también hay problemas, yo lo sé, estamos hablando de secreto de familia, lo que estamos viviendo ahora. La casa de mi mamá es dividida, mi hermano y yo. En esa casa vivimos 8 personas, 8. En un cuarto y un pedacito más y un baño vive mi hermano con sus 2 hijos y su esposa. Y en la otra parte vivimos mi esposo, nuestras hijas y yo, que ahí hay un negocio de barbería y además está nuestra casa. Nuestra casa está en planta baja, arriba una cisterna, la cual sube toda esa humedad y toda esa humedad. Mis hijas, imagínense ustedes que Alejandra, la más pequeña, desde que el día que entró por la puerta de mi casa, mi hija estornudó. No había estornudado en todo el tiempo que estuvimos en el hospital y mi hija estornudó entrando por la puerta de mi casa. Vivíamos ahí hasta que gracias a Dios a mi suegra le llegó el parol. Mi esposo ha vivido toda su vida en esta casa. Esta casa, mi suegra es médico. Esta vivienda se la dieron como vivienda vinculada. ¿Qué le decían? Que a los 15 años de vivir en esta casa, mi esposo lleva toda su vida viviendo aquí. Tengo 31, imagínate. Toda su vida viviendo aquí. Y mi suegra le dijeron que a los 15 años de vivir en esta casa pasaba a ser suya propia, su nombre, todo. Cosa que no fue cierto. Mi suegra ha hecho... ¿Estoy diciendo mentira? No, no está diciendo mentira. Mi suegra ha hecho
todos los papeles habidos y por haber. Le ha Todas las mandado carta a todo el mundo y en todos lados la han peloteado, en todos lados le han dicho que tiene que seguir esperando, le han dicho que tiene que ir a ver no sé cuánta gente porque tanto Policlínica como Salud Pública como Vivienda como todo el mundo se limpian y dicen de que ese problema no es de él, no, ese problema, Vivienda no es mío, no, ese no es mi problema, es ese problema del ministerio, no, del ministerio, no, eso no es de aquí, ese es el problema de Salud Pública. O sea, la madre de este joven a los 15 años de estar viviendo en esta vivienda, aunque fuera una vivienda vinculada, tenía derecho legal a esta casa, cosa que ella ven no pudo suceder porque bueno, es muy común aquí en Cuba que usted sale a resolver un problema y de un lugar lo mandan para otro y de ese lo mandan para otro y al final la culpa no es de nadie y todo el mundo se limpia, todo el mundo quiere quedar bien y nadie quiere hacerse responsable de lo que realmente está pasando. Ha escrito, ha ido a no sé cuántos lugares y todo el mundo la pelotea. Tenemos las cartas y tenemos todas las cosas que hay. Ahí está todo. Mi esposo ha vivido aquí toda su vida. A mi suegra le llega el parol y mi suegra se tiene que ir. Entonces, pues lo lógico, porque también te parece que no hay lógica, lo lógico es que este hombre que ha vivido toda su vida aquí, su mamá se fue, lo lógico es que sea su casa. Ahora, es una vivienda vinculada. Ah, está bien, perfecto, lo entendemos. Cuando vamos, que nos citan, pero lo más lindo del caso, miren la cita que se la estamos poniendo aquí. En esta cita no dice en ningún momento, Alejandro, ven que tienes una cita por la vivienda. No, entonces ya vamos con engaño, eso es lo primero. Así se empieza a funcionar con engaño desde la citación de Policlínico porque no están diciendo la verdad. La verdad es que tú nos llamaron con una trampa para sacarnos de esta casa. 2 niñas pequeñas, 2 años y 4 años. Está sacando de esta casa. Un hombre que ha vivido toda su vida aquí. Yo les recomiendo, mis amigos, que de verdad se den un saltico por este video, que lo vean, porque realmente está impactante la situación. Realmente es una situación bastante complicada. Yo realmente no sabría ni qué aconsejarles. Por supuesto, le aconsejaré que luchara por el bienestar de sus hijos, porque lo primero es la salud de sus hijas. Lo primero es la salud de sus hijas, es con lo que yo le aconsejaría como madre y lo que yo haría como madre, pero bueno, quizás eso también les pueda traer problemas legales y sería peor el remedio que la enfermedad. Yo realmente no sabría cómo explicarlos, no sé cómo ayudarlos, por eso me gustaría que si alguno de ustedes que lo ve sabe, pues se llegue a este videito y les dé su ayuda, su opinión, por favor, para que ellos sepan cómo actuar. Se nos ha quitado todo tipo de derechos cubanos. Pero ¿cómo tú me vas a decir a mí que no le interesa que mis hijas se vayan para la calle? ¿Cómo tú me vas a decir a mí que si yo tengo la posibilidad de que mis hijas vivan en un hogar sin humedad, sin hongo, sin enfermedad, sin dependencia de medicamentos? Mis hijas vivían medicadas y aún con tanta medicación. Mis hijas se vacunaban, mis hijas tomaban 2 medicamentos para alergia y aún con tanta medicación siempre estaban enfermas. Que Cuba no proveía. Que Cuba no proveía, porque está de más decirle que Secreto de Familia somos más que bendecidos por personas que se tocan su corazón, personas que se sacan de su bolsillo y dicen yo quiero ayudar a esa familia cubana. Porque aquí todo el mundo sabe cómo vive Cuba. Aquí todo el mundo sabe el fango que se come en este país. Y con mis hijas no. Si hay algo que no se toca en la vida de unos padres, es a los hijos. Le dijimos, bueno, está bien, perfecto, nos sacas de esa vivienda es vinculada, ¿dónde nos vas a meter? Ah, no, yo no sé. Ah, tú no sabes. Entonces, la responsable de saber dónde los iban a meter es mi suegra, son ellos. Mi suegra tenía que haber atrasado su viaje un año después, porque este no era el momento de viajar. ¿Quién dice que quién determina el tiempo de viajar y salir corriendo de este país? Porque en este país la gente corre. Desgraciadamente, el niño, el adulto y hasta el anciano quiere salir corriendo de este país. Porque no es un país seguro, porque es un país donde te mueres de hambre, porque es un país donde no tienes medicamentos. Y que como todo ser humano te enferma, pero como todo ser humano tienes el derecho de vivir, que en Cuba no se vive. En Cuba no se vive, en Cuba se sufre. Se sufre todo el tiempo pensando. Y más si tienes niños.
Y yo lo dije una vez en muchos videos. Porque vivo en Cuba, no me voy a privar de la bendición de ser madre. De la bendición de ser madre, eso a mí nadie me lo va a robar. Pero estamos demasiadamente alterados. Demasiadamente alterados. Porque sencillamente, una señora que yo lo que creo que lo que quiere es este techo. Perfecto, tú quieres este techo. Tienes que asegurarme un techo para mis hijas. También tú no me puedes dejar en la calle. Ni me puedes decir que yo me merezco. Está bien, es la casa de mi mamá, pero mi mamá no tiene la economía para arreglar esa casa. Porque si mi mamá tuviera esa economía, viviéramos en casas separadas. ¿Entiendes? O vivimos a 8 personas. Allá al lado hay 2 niños, un bebé y un niño. Y en mi casa hay 2 niños, en mi parte hay 2 niñas, 8 personas. Hay 4 niños en esa casa viviendo en esas condiciones húmedas. Yo quiero que alguien me diga cómo nos los tomamos, cómo nos vemos. A ver, dígame. ¿Qué hacemos? No nos importa. A ellos no les importa que mis hijas todo el tiempo están enfermas. A ellos lo que les interesa es la casa, estas 4 paredes, un país en donde se piensa, lo más lindo del caso, porque se pasan hablando en el noticiero, que los niños son importantes, que los niños. A mis niñas, hoy, ¿a qué estamos ahí? Hoy 2 de julio. Hoy 2 de julio del 2024, la directora del Policlínico, María Escalona, me dijo que no le importa la enfermedad de mis hijas. No es que lo dijo con sus palabras, es que sencillamente a ella no le importa. Tenemos que entregar la casa el día 9. Tenemos que entregar la casa el día 9 de julio. A ella no le interesa para dónde nosotros vamos. Él te recogió a ti en la calle, no me recogió a mí en una vivienda que tiene condiciones que cuando nos casamos quizás no era importante porque éramos 2, pero vinieron 2 niñas y ya cuando tú tienes hijos ya estás hablando de cosas mayores. Y estamos hablando de un país que presume de salud pública. Estamos hablando de un país que presume que los niños importan. ¿Dónde tú me estás diciendo a mí? ¿Dónde están los derechos? ¿Dónde está el derecho del niño de una vivienda? Porque salud pública, ella dice que no es el gobierno de Cuba. Ella dice que si no es el gobierno de Cuba, entonces es salud pública. Y si no es salud pública, eres tú. ¿O quién me está sacando a mí de la casa de donde mi esposo vivió toda su vida? Toda mi vida vivió. Perfecto. Esto es una vivienda. Yo le dije, tiene que haber un hecho extraordinario, algo que contrarreste esta situación. Porque en un país donde se piensa tanto en el derecho humano, en un país donde se piensa tanto en los niños, bueno, caballero, miren, vamos haciendo la araquiri, a esta gente hay que darle una casa, hay que darle un techo donde vivir. Porque no podemos botar a esa familia para la calle, porque hay 2 niñas pequeñas. Eso lo hace un país que piensa en los niños. Y eso es quitándonos todo el derecho de ser humano, porque nosotros no somos unos perros, nosotros somos seres humanos también, que tenemos derecho como toda persona. Pero como en este caso las niñas son lo más importante, hablamos de nuestras hijas. Nos quieren dejar en la calle con Sabengo, Alejandra. Porque a nadie le importa. Sencillamente con su cara muy fresca, o Alicia tenía que haberse ido después que solucionar el problema. Como si ella no hubiese caminado bastante, escrito bastante, desgastándose bastante por hacer esos papeles para legalizar su situación de vivienda. Y le contaron todos los años que vamos viviendo aquí. Lleva viviendo aquí más de 30 años y quieren que ahora le empiecen a contar los 15. Mi amor, se va a morir aquí. Se va a morir aquí. Y no le vas a contar nada, no le vas a constar nada. Porque a nadie le interesa nada. La casa se está pagando. La casa esta se está pagando para desvincularla. Y que no podía ser el dinero completo. Es todos los meses una mensualidad de 35 pesos. Bueno, mis amigos, yo realmente, ya les dije, estoy casi sin palabras. Lo único que les puedo decir a ustedes es que el video es muy largo, es bastante largo, pero que vale la pena verlo, porque realmente es una situación bastante difícil y yo me he quedado sin palabras, porque yo esperé verlo todo, pero desalojar a una familia con 2 niñas pequeñas, realmente esto yo no lo había visto. Está bien que la vivienda sea vinculada, que haya que recoger esa vivienda para dársela a otro médico, está bien, pero esas niñas no las pueden dejar en la calle. Y en las condiciones que ellas vivían, donde había tanto hongo y tanta humedad por las paredes, es obvio que niñas asmáticas, niñas alérgicas, no pueden vivir. Y la verdad yo encuentro horrible, sinceramente, vaya, hay que tener el corazón muy negro
para decirle a una familia que usted no sabe dónde se van a meter, que ustedes necesitan recoger la casa, pero que ustedes no saben dónde se van a meter esas niñas, ni les importa. Un país donde se presume tanto de los derechos humanos y sobre todo donde se habla tanto de que los niños son los más importantes. Yo realmente estoy sin palabras. Y si realmente me propuse hacer este pequeño video con estos pequeños recortes es porque realmente yo también soy madre y realmente me impactó mucho. También tengo, bueno, una casa en condiciones horribles de la cual, bueno, en estos momentos no voy a hablar porque ya yo hice un video sobre eso. Todos ustedes, por lo menos los que ven mi video, lo vieron. Mi casa fue derrumbe total desde 2002 y aún no nos han dado nada todavía. Y he tenido que vivir ahí con 3 niños también. De los 3, uno alérgico, asmático, con tratamientos, primero con becloasma y ketotifeno, después ahora pues con salbutamol, con montelucas, con difenidramina, con otro spray ahí que ahora mismo no recuerdo el nombre. También tiene que vacunarse para la alergia todos los meses. Realmente ha sido terrible y así hemos vivido en la situación y en las condiciones buenas que ustedes vieron que nosotros vivíamos. Pero bueno, realmente la casita es de nosotros, está mala, pero es de nosotros y nadie nunca ha hecho por sacarnos de ahí. Sí tuvimos problemas con los huracanes que nos las tumbaron en 2 ocasiones y tuvimos que volverlas a reconstruir y la verdad es que el gobierno no nos ha dado nada, nada absolutamente. Cuando les digo nada es nada y cuando les digo dar, no es que ellos den nada. Eso es vendido, eso hay que pagarlo. Déjenme explicarles. Ellos no dan nada, eso es vendido, pero bueno, se le asigna y bueno, las personas van y lo compran. Pero realmente esto se pasa porque, vaya, realmente yo estoy sin palabras, ya les digo, desen un saltico por este video, vayan, véanlo para que puedan ver el video completo. Hay más videos de este tipo para que ustedes puedan entender bien lo que está pasando con esta familia y bueno, si pueden apoyarlas, si pueden aconsejarlas, decirle a dónde pueden ir, cómo pueden resolver este problema, pues bueno, estoy seguro de que ellos se los va a agradecer muchísimo. Les voy a estar dejando por aquí el link de ese video para que ustedes lo busquen, para que les sea mucho más fácil. Y bueno, mis amigos, hasta aquí el video de hoy. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Los voy a estar esperando en los próximos videos. Hasta la próxima.